día, familia hispana. Gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamá Rodríguez. Bailame ese trompo en la uña. Gracias por acompañarnos. Amigos, y en el pasado episodio de SmackDown, el campeón universal Roman Reigns y su consejero especial Paul Heyman fueron directamente al ring porque querían hablar del estado del campeonato universal. El consejero especial dijo que el campeón universal, el jefe de la mesa, Roman Reigns, había acabado con cuántas superestrellas se había parado en su camino y que prácticamente había abolido a todo el elenco. Luego de eso, nuestro campeón universal tomó el micrófono porque quería hablar con todo el universo de WWE. You think you know me. ¡Ah! Ese es el tema de Edge. Pues acaba de decir algo Paul Heyman, que lo mandaron a freír espárragos en WrestleMania junto a Daniel Bryan. Aquí viene la superestrella categoría N. Carlos, ¿será que tiene en la cabeza que nunca pudo hacer el mano a mano que él se supone que tuviera cuando escogió a Roman Reigns? Él ganó a Royal Rumble y nunca tuvo la oportunidad de ir en mano a mano en WrestleMania con Reigns. Sí, pero la culpa fue de Daniel Bryan. Guillotina la garganta del jefe de la mesa. La cabeza de la mesa fuera del ring. Crecido el superlazo al cuello de Roman Reigns, lanzándose desde el mismo filo del ring, de cara contra la mesa, rebota una y otra vez. El campeón universal a manos de Edge. Y cuando Paul Heyman acaba de decir que no queda más nadie, que los sacó todos del camino e incluyó de paso a Edge. Fuertes golpes de brazo en la espalda de Roman Reigns. Lo meten al ring, están vapuleando de lo lindo a Reigns. Eso es completamente inesperado. De la nada a la derecha del superhombre para Edge. Reacciona finalmente Roman Reigns. Esto sí es esperado, que Roman Reigns haga algo como esto. Es el jefe de la mesa después de todo. Sí, pero está mareado. Es que lo agarró fuera de base, Cabrera. Edge, No. aquí. Fuera de base no fue. Vino directo al ring. Pero un momentito, él no imaginaba jamás que Edge iba a aparecer, Cabrera. Y se arma con una silla Reigns, peligro. Bueno, sé cuándo vino. Y también vamos a saber cuándo lo mandaron otra vez para afuera. Lanza y desarmaron a Reigns, lo partieron en dos, el campeón universal. ¡Qué cara! ¡Parece un demonio! ¡Edge! Edge está poseído y no va a descansar aparentemente hasta que no se venga de Roman. No sé lo que eso significa. Mira cómo dejó a Roman Reigns. No. Nos va a invitar a un concierto aparentemente ahora Edge. No. La cabeza de Reigns depositada sobre la silla metálica y falta el acompañamiento. Sí, como que tienes razón después de todo. Sí, sí, sí. Oh, Dios, estaba esperando que te equivocaras, Cabrera. Estaba esperando que no fuera No hay cierto. escapatoria y aquí está rogándole Paul Heyman Edge que no lo haga y aparece Jimmy Uso atacando a Edge. Justo a Tremenda tiempo. derecha. Qué mejor forma de demostrar Y lealtad más al golpes campeón. con el puño cerrado de la cabeza de Edge. Que no se olvide que la familia está unida. No tenemos a Jay, pero tenemos a Jimmy. Y Jimmy ha preparado el terreno. Quiere seguir ablandando a Edge. Pero Edge lo cruza y lo manda duro contra el metal. El mismo metal que castigó el cuerpo de Jimmy durante el combate contra Ziggler. Lo importante es que Jimmy entiende lo que está haciendo y está comprando tiempo para el campeón universal. Ahí viene Edge. ¡Lanza! ¡Dios mío! Se llevó por delante la barrera en ese ataque salvaje sobre Jimmy Uso. Está poseído Edge y lo que tiene entre ceja y ceja no es nada bueno. Es un mal pensamiento. Desbarató a Jimmy Uso, adolorido Roman Reigns y aquí viene buscando más. Sí, pero Roman se escapó. Carlitos pudo hacerlo justo a tiempo. Allá arriba, Claro. muy lejos del ring está Roman Reigns, afortunadamente para él. Hay que proteger la cabeza de la mesa. ¡Qué susto! Bueno, demostrando que sí. Roman Reigns está atemorizado. ¿Dónde estás, Roman? ¿Dónde estás? You want me? I'm right here! Tú me querías, no, estoy aquí. Can I get a little? Can I get a little more? La oportunidad de toda una vida. Let me get a little more. I'm going all the way up. Everything I do, man, need to be major. You already know I'm getting more than what I paid for. I ain't gotta
maletín. Dentro hay un contrato que garantiza una oportunidad titular. Let me get a little more. Esto es Money in the Bank. Yeah. Let me get a little more. Mis panas mayulleros, camino al pasado, Raw, sabíamos que tendríamos una triple amenaza con una última oportunidad de clasificar en Money in the Bank entre Drew McIntyre, Randy Orton y AJ Styles. El ganador de la triple amenaza sería la última superestrella en entrar por Raw al evento Money in the Bank. Sin embargo, al comienzo del pasado programa Raw, los oficiales de WWE, Adam Pearce y Sonya Deville, nos dejan saber que por razones ajenas a su voluntad, Randy Orton no podía competir esa noche y no podría estar en la triple amenaza. Pero decretan una batalla real con eliminación por encima de la tercera cuerda y el ganador de la batalla real pasaría a tomar el puesto de Randy Orton en la triple amenaza más tarde esa noche. Me siguen, ¿verdad? Muy bien. Aparece de la nada Riddle con una notita enviada por Randy Orton, que tenía la firma y hasta un dibujito diciendo que Randy Orton aprobaba lo que Riddle iba a decir. Y era que Riddle quería entrar a la batalla real para ocupar un puesto de alguna manera representando a Randy Orton, y si él ganaba la batalla real, entraría entonces a la triple amenaza representando a Randy Orton en el combate de última oportunidad para clasificar hacia Money in the Bank. Me siguen, ¿verdad? ¡Qué enredo!, ¿cierto? Y los oficiales de WWE dicen, ¡muerto! ¿Quieres misa? Tremenda idea, y mandan a Riddle al ring. No lo olviden, representando a Randy Orton. Así que vamos a los momentos finales de esta batalla real, cuando las dos últimas superestrellas en pie eran el arquero de la infamia, Damian Priest, y justamente Riddle. Y venía buscando otra reata, pero lo enganchan con tremenda palanca en el brazo, ayudándose con las piernas poderosas que tiene y también las sogas. Riddle tratando de eliminar a Oh, no, Priest. ya sacó buena parte de su cuerpo, Priest. Uy, que a punto estuvo de caer al abismo ahí. Priest se protege, sin embargo. Wow, definitivamente lo salvó una pestaña de hormiga. Casi queda eliminado. Vuelve el ataque, Riddle, tremendo rodillazo a la mandíbula para Priest. ¿Cómo sonó eso? Ahora se siente mucho más seguro. Cada vez Riddle en Oh, WWE. mira, va a hacer lo que hace Randy Orton, pero no. La tendencia modificada, ¿tú crees? Se la leyó bien. Priest evita el ataque con la derecha, le rompieron los tímpanos a Riddle. El giro, la super patada que bloquea a Riddle por encima de la tercera cuerda, quedó enganchado ahí. Mira Priest y eso. ahora. Oh, y está utilizando la garra, pero qué manera de castigaron el pecho. Super rodillazo al mandíbula y Riddle acaba de eliminar a Damian Priest. Ha ganado, Cabrera, ha ganado por Randy Mejor Orton. dicho, Randy Orton acaba de avanzar. No me confunda, es Riddle. Sí, pero representa a Randy Orton. No me Lo hizo, confundas. lo hizo. Bueno, tienen que corregir el anuncio. Tienen que anunciarlo bien. Ahora sí me voy a volver más loco yo de lo que estoy. ¿Cómo que va a ser Randy Orton el ganador? ¡Ganaste tú! Claro, y con la música de la víbora, por supuesto. Oye, yo lo dije guachafiteando, no en serio. Randy se puede poner bravo. Bueno, no se puede poner bravo porque acaba de ganar un nombre de Déjame él. decirte que Randy Orton tiene que sentirse muy orgulloso de Riddle en este momento. ¡Oh, cuidado! Bueno, se asustó. Bueno, eso es lo que usualmente ocurre cuando muestra la grandeza Randy Orton. Que no puedo ni creerlo. Riddle terminó ganando la batalla real. Y lo más importante, no lo olviden, es que después de eso tuvo que pasar a la triple amenaza con última oportunidad de clasificar para Money in the Bank, representando a su compañero de RK Bro, Randy Orton. Increíble. Pero nos preguntábamos, ¿será que Riddle tiene todavía energía para seguir a una triple amenaza tan difícil de candanga como Burundanga? ¿Que si tenía energía? Papá, ese hombre se lució como lo hizo AJ Styles, como lo hizo Drew McIntyre. Desafortunadamente, el pana original Riddle quiso patear fuera del ring a AJ Styles y terminó pateando los escalones metálicos y se desguañingó el tobillo. Tuvieron que sacarlo de la contienda. Lo sentimos por él, pero el combate tenía que continuar. Teníamos que tener un ganador. Y al final era un mano a mano entre AJ Styles y Drew McIntyre. ¿Quién ganó? Vamos a verlo. Absolutamente increíble. Luego de tantos minutos de combate, de tantos golpes recibidos, que el hombre tenga la fortaleza para dominar las 265 libras de Drew. El ganador de ellos dos irá por Raw, acompañado de Ricochet, de Morrison y de Riddle, quizás. No lo sé. Bueno, Riddle está ya en la lucha, pero no sé si va a recuperarse luego de lo que ha acontecido aquí. Tremendo ataque de AJ, pero ¡De cabeza, Dios mío! ¡De cabeza, Cabrera! lo enterraron contra la lona encima. Drew McIntyre la cuenta 2.5. Sobrevive de alguna manera AJ Styles. No solamente la perfección de la movida, sino la velocidad con la que la hace. Mira, Styles no pudo ni siquiera prevenir nada. Mira, mira.
directo Cabrera. ¡Wow! ¿Cómo lo metió en tremendo Michinoku Driver? Casi perforó la lona con la cabeza de AJ Styles. Una variante extraordinariamente veloz, a la velocidad de la Y luz. me huele a Claymore. Ahí viene McIntyre, clipeada. Lo pusieron a volar, le hicieron daño en la pierna. Drew McIntyre le bloquearon su maniobra favorita. Sí, y hablando de maniobras favoritas, también puede venir Sí. la del fenomenal. Una Me parece que lo está preparando Ajá. para el rompepantorrillas. Ajá. Y lo tienen problemas ahora AJ a Drew McIntyre. Es difícil manipular ese cuerpo tan grande. ¡Lo logró! Finalmente lo logra, lo consigue. Tortura para McIntyre. Y por rendición sería más horrible para McIntyre. Aquí más bien podría estar despidiéndose de su sueño de volver a ser campeón Drew McIntyre. Y está regresando Riddle. Pero este muchacho No está puedo loco. creerlo, está regresando Riddle. Está loco este muchacho. Y Drew sigue desesperadamente la nuca de AJ contra la lona, pero no lo sueltan. Y ahora Riddle está atacando a AJ Styles con tremenda dormilona. Aprovechó el momento porque Uy. sabía que lo tenía bien aporreado McIntyre. Se defiende AJ con codazos en la pierna. Lo suelta Riddle. Patada para AJ. Oye, pero este Riddle es el mejor Vuelve amigo a del atacar mundo. Riddle. El mejor amigo del mundo. Todo esto lo está haciendo por Randy Orton. Lo suelta porque lo ataca a él Drew McIntyre. Oh, lo hicieron fallar. Le bloquean el lazo. ¡Oh, Patada Dios! para Drew McIntyre que cae pesadamente. Pero con el dolor que tiene que sentir en esa pierna, en ese pie, en ese empeine. Qué gran esfuerzo sobrehumano está haciendo Riddle. Está preparando el antebrazo fenomenal. AJ viene y lo interceptan con tremendo super rodillazo. ¡Jericho! El lírico de la nada al estilo de Randy Orton. Va a Dios triunfar mío. Riddle. Dios mío. Uno, dos y estaba sacando el ring a AJ Styles. Es triple amenaza. No es bonito, pero es legal. Y aparece la Claymore de la nada y quedó frío Riddle. Ya Lo está. va a cubrir. Lo tiene bajo control Drew McIntyre. 1, 2 y gana Drew McIntyre. Aquí está el ganador. Drew McIntyre, amigos, pero quien demostró que realmente era el ganador, ustedes saben quién es. No lo voy a decir, Bueno, no que hace se falta. preparen los que van a estar ahí porque ahí va a estar en Money in the Bank Riddle. Riddle acaba de demostrar lo que es una situación totalmente diferente a las demás. Impresionante que regresara y tenía la victoria lista. Se la quitó Omas. Repito, no es bonito, pero es legal. Riddle, Pero bueno, Riddle no se parece a nadie y puede ganar Money in the Bank, familia. McIntyre lo logró. Está nuevamente cerca de la fotografía del campeonato Wow. del WWE. Cuídense, los queremos mucho. Esto está que arde aquí. Vamos para Money in the Bank. Sí, señor Drew, ¿cómo no? Can I get a little? Can I get a little more? La oportunidad de toda una vida. Let me get a little more. I'm going all the way up. Everything I do, man, need to be major. You already know I'm getting more than what I paid for. I ain't gotta say more. Así tenemos la escalera. Toma el maletín. Dentro hay un contrato que garantiza una oportunidad titular. Let me get a little more. Esto es Money in the Bank. Yeah. Let me get a little more. Mis panas mayulleros, no lo olviden, Money in the Bank será en vivo el domingo 18 de julio a las 8 p.m. hora del este, 5 Pacífico por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Y no olviden tampoco que más del 80% de los ganadores de Money in the Bank terminan siendo campeones o campeonas porque tienen todo un año para hacer efectivo ese precioso contrato, ese codiciado contrato. Están cerquita del oro. Y así de esta manera hemos comenzado a armar la cartelera de este año del evento Money in the Bank. La superestrella categoría RH está de regreso y tiene sus ojos puestos en el campeonato universal de Roman Reigns. ¿Será Edge capaz de destronar al jefe de la mesa después de haber estado fuera de la acción por tanto tiempo y convertirse en el nuevo campeón universal? Alexa Bliss, Nikki Cross, Asuka, Naomi y Carmela estarán compitiendo en la lucha femenina con escaleras de Money in the Bank. ¿Quiénes serán las próximas en entrar a la contienda para completar el grupo de féminas? Amigos, y con esta épica victoria en Raw de triple amenaza, el guerrero escocés Drew McIntyre se unirá a Riddle, Ricochet y John Morrison representando a Raw del lado de los hombres para Money in the Bank. Biggie estará representando a SmackDown después de su victoria sobre Apollo Crews.
¿Quién será el próximo en unirse a la batalla para ganar una oportunidad de competir por el tan codiciado contrato de Money in the Bank? También en Money in the Bank veremos una revancha por el campeonato femenino de Raw cuando la campeona de la marca roja, la pesadilla Rhea Ripley, se enfrenta a su retadora, la reina Charlotte Flair. Ambas, Ripley y Flair, harán todo lo que esté a su alcance para salir victoriosas de Money in the Bank. El campeonato de WWE también estará en disputa cuando el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, defienda su título contra Kofi Kingston. ¿Será la paliza que recibió Xavier Woods una notificación directa para Kofi Kingston? ¿O podrá Kofi sorprender al mundo con un segundo reinado de Kofi Mania? Lo sabremos en Money in the Bank. Amigos, y antes de despedirme, quiero recordarles que en la próxima edición de SmackDown tendremos un combate de último hombre que quede en pie entre mi caballo Sami Zayn y Kevin Owens. Señora productora, ¿por qué le siguen haciendo esto? A mi caballo Sami Zayn. Recuerde, karma cósmico, señora productora. Recuerde. Debo seguir el programa, sí, ¿verdad? Amigos, les recuerdo que no lo olviden, Morning the Bank será el 18 de julio a las 8 p.m. hora del este, 5 Pacífico por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network. En el resto del mundo no estoy feliz, señora productora, no estoy feliz. Eso tienen que cambiarlo. No pueden hacerle eso a mi caballo Sami. Sí, ya me voy a despedir. Los vemos aquí la próxima semana, pero les recuerdo que como siempre los pondré al día con todo lo que pasa en WWE, en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, muy molesto. No olviden el karma cósmico. ¡Cabalga! ¡Cabalga! ¡Qué locura!